Decía Lutero en la lectura anterior, pero aquí ellos colocan una diferencia como para disimular que no apoyan dos cosas contrarias al mismo tiempo. ¡Ay, cómo tienen que disimular y darle vuelta a la enseñanza para no caer en el Evangelio! Pero estas cosas las estoy diciendo yo, porque no solamente la Iglesia romana dice estas cosas y tratan de dar vueltas y enredar y disimular. Dicen dos cosas contrarias, pero entonces usan un palabreo y un montón de palabras para enredarlo a uno, y al fin y al cabo ni ellos mismos saben lo que han dicho, pero al menos han dado la apariencia que no han estado apoyando dos cosas contrarias, porque ellos dicen que sí se puede guardar la ley a la perfección con todo el amor de la misma naturaleza de Dios, pero al mismo tiempo ellos dicen que no hay manera de salvarse si no es por la gracia de Dios. Y entonces, como esas dos cosas son contrarias y ellos no pueden negar que esas cosas están en oposición, entonces se inventan un palabrerío, y es lo que Lutero está sacando aquí al aire. Dicen que la ley se cumple de dos maneras. Primero, de acuerdo con la intención de la obra. Segundo, de acuerdo con la intención del legislador. Dese cuenta que el libro tiene estos pies de páginas. Y entonces, cuando ustedes ven allí el numerito, ustedes pueden ir aquí a los pies de página y ver o el latín original que yo puse allí, porque es interesante al lector ver el término original en latín. O aquí se da alguna explicación. Por ejemplo, ellos dicen que la fe tiene que ser adornada y se le pega el amor a la fe como el blanqueo a la pared. Entonces aquí Lutero se refiere a la costumbre de pintar paredes con cal, que hasta el día de hoy se practica en muchos países y se conoce como blanquear o encalar un muro o fachada. Y aquí ustedes pueden ver otras notas que le ayudan al lector más avanzado a tener una comprensión más profunda de lo que Lutero está diciendo. Bien, de acuerdo con la intención de la obra, dicen que podemos cumplir con todas las cosas que la ley ordena, dicen ellos, pero no de acuerdo con la intención del legislador. Ellos decían que la obra misma tiene una intención. Por ejemplo, la intención de la obra es darle una limosna a un pobre. Esa es la intención de la obra, es de ayudar al pobre. Pero, según el legislador, la intención del legislador es amar a esa persona con todo el amor no humano, sino el amor divino. ¿Entienden? Contra lo que Lutero protestaba, él decía, no es solamente la intención de la obra, sino que estos eruditos del Papa piden que usted se engalane con divinidad para poder amar y de esa manera sí cumplir con la ley, y que usted sí es capaz de ir a la cruz, de ponerse encima de usted todos los pecados del mundo. Es decir, ellos ponían requisitos imposibles, de tal modo que por un lado le decían si la vida eterna se puede conseguir haciendo méritos, pero por otros lados ponían esa norma, esa tan alta, que si usted seguía esa norma le era imposible. Pero mientras tanto ellos tenían allí a los feligreses dando dinero a la iglesia y pagando misas, y bueno, ustedes se pueden dar cuenta cuál era la esclavitud, y hasta puede ser que muchos de ustedes estén esclavizados hasta el día de hoy en alguna religión que los tenga metidos de esa manera.
Es como si dijeran, Dios no se contenta con que hayas cumplido con todas fuerzas todos los mandatos de la ley, sino que también demanda que cumplas la ley en el espíritu del amor divino. No el amor que ya tienes por naturaleza, sino el sobrenatural, el amor divino dado por Él mismo. ¿Y qué es esto sino convertir a Dios en un tirano y verdugo? Pues exige que le demos lo que está totalmente fuera de nuestro alcance. Pero entonces, lo que dicen es, si a final de cuentas somos condenados, nosotros no tenemos la culpa. No, nosotros no tenemos la culpa, sino Dios, pues Él mismo nos impuso que cumpliéramos esa condición. Repito estas cosas con más insistencia para que puedan ver cuán lejos se han desviado del verdadero sentido de las Escrituras. Pues dicen que por nuestra propia dotación natural podemos amar a Dios sobre todas las cosas, o al menos por la obra que hemos obrado, podemos merecer la gracia y la vida eterna. Esta expresión de la obra obrada muy común en aquellos tiempos en la literatura católica romana, opere operato, la obra obrada. Así es como ellos conseguían la vida eterna. Opere operato. Según ellos, Dios no se contaría con que cumplamos la ley de acuerdo con la intención de la obra, sino que también sería su voluntad que la cumplamos de acuerdo con su propia intención cuando dio la ley. Por tanto, las Escrituras requieren que seamos infundidos con una cualidad sobrenatural desde arriba, la cual es el amor moldeando y embelleciendo a la fe, creando la causa de nuestra justificación. Ustedes recuerdan que, los que han estado escuchando los temas aquí en YouTube de 15 minutos con Lutero, en los cuales hemos estado viendo cuál era su doctrina del Espíritu Santo, que Lutero tuvo que luchar contra Tomás de Aquino, pues Tomás de Aquino representaba a aquella inicio de la Iglesia Católica que trató de combinar la filosofía humana con el mensaje de la salvación. Y la filosofía humana dice que todo tiene una causa y todo tiene un efecto. Si nosotros podemos ver un efecto es porque antes hubo una causa. Y entonces Santo Tomás de Aquino creó una teología de salvación en la cual él decía que no puede haber salvación para el pecador, es decir, ese sería el efecto, la vida eterna sería el efecto o el resultado, sin una causa, y la causa sería que Dios buscara la manera de hacerte a ti justo en ti mismo, es decir, poner la causa, la razón por la salvación dentro de ti mismo. Y aquí está Lutero hablando acerca de ese tema también cuando dice que el amor moldeado y el amor que moldea y embellece a la fe es la causa de nuestra justificación. Está aquí el gorro de Lutero otra vez, aquí vamos. Así que la fe sería el cuerpo, el cascarón y el color, y el amor sería la vida, el núcleo y la masa. Tales son los sueños ilusos de los eruditos del Papa. Sin embargo, nosotros, en vez de esta caridad, realmente allí la palabra es amor. Aquí se me olvidó revisar esta palabra, por eso me alegro que estoy leyendo esto con ustedes. En vez de este amor, en latín la palabra es amor. En vez de este amor, colocamos a la fe. Aunque ellos dicen que la fe es la línea del bosquejo y el amor el colorido y el relleno, nosotros decimos lo contrario.
La fe se apropia de Jesucristo. Él es la forma que adorna y atavía a la fe, tal cual el color adorna y embellece la pared. La fe cristiana, por tanto, no es una cualidad ociosa o cascarilla en el corazón que incluso pudiera estar en pecado mortal hasta que el amor viene al rescate y le infunde vida. La verdadera fe es una confianza cierta y segura en el corazón. Es un asentimiento firme por el cual uno se sujeta a Cristo. De tal modo que Cristo es el objeto de la fe. Más aún, Él no es el objeto, sino como si fuera en la fe misma, Cristo está presente. Por tanto, la fe es un conocimiento oscuro pero firme, o más bien una densa oscuridad que nada ve. No obstante, Cristo, asido por la fe, está sentado en medio de esta oscuridad, como Dios en el Sinaí y en el templo, cuando se mostró en una densa nube. Éxodo 19:9, Primero de Reyes 8:10. Por eso, nuestra justicia formal no es el amor que amuebla y embellece la fe, sino es la fe misma. Esta fe es como la realidad de una nube en nuestros corazones. Es una constante confianza y seguridad en aquello que no podemos ver, a saber, Cristo mismo. Y aunque nada de Él podamos ver, aún así Él está allí. Por tanto, la fe justifica, porque se sujeta y se posesiona de este tesoro, el Cristo presente en la misma fe. Pero esta presencia no la podemos comprender, porque habita como si fuera en oscuridad, como he dicho. Por tanto, Cristo está presente aún en la nube y la oscuridad de la fe, pues habrá una segura confianza en el corazón. Esta es la verdadera justicia formal, por la cual el hombre es justificado y no por el amor, como profieren los escolásticos del Papa.